Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Que No Se Te Olvide. Antes de empezar el programa y de centrarnos de alguna manera en lo que hemos venido esta noche, quiero contarles, para los que no lo han visto, que el presidente interino, el presidente Gerí, el representante de la mafia congresal en el Poder Ejecutivo, acaba de dar una entrevista a mi colega Omar Mariluz en Palacio de Gobierno. Ha sido una entrevista de aproximadamente 20 minutos, donde el gran resumen creo que sería una suerte de no aclares que oscurece. El presidente de la República ha sido enfático en señalar, el presidente interino, en señalar que no va a renunciar, y lo ha dicho varias veces. Otra de las frases que ha repetido como en 7 oportunidades ha sido: yo no le he mentido al país. Y lo ha reiterado y lo ha reiterado. Parece que es parte del media training, el entrenamiento en medios, al que ha sido sin duda sometido antes de esta entrevista, ¿no? Seguramente su equipo de comunicación, con alguna agencia de comunicación determinada, lo han tenido todo el día en el entrenamiento y le han dicho: mira, tú tienes que repetir, yo no le he mentido al país. Porque lo ha dicho 7 veces por lo menos, conté yo. Luego ha reiterado todo el tiempo este asunto de buscan desestabilizar el proceso electoral. Pero claro, Omar Mariluz, un tipo inteligente, le ha dicho: ¿pero quién busca desestabilizar el proceso electoral? Una pregunta evidentemente obvia. Y él le ha dicho: no lo sé, investiguen, esto hay que investigarlo, que es la típica respuesta del que no sabe qué contestar. Si alguien dice: esto están intentando desestabilizarlo, tú dices: ¿quién? Tú dices: ¿quién? No, por inteligencia sabemos que es fulano. Por datos del Ministerio del Interior sabemos que es mengano. No, por datos de nuestra embajada en China sabemos que es tal persona. Pero no dices: no, tenemos que investigar. Porque eso suena a cuentazo, pues. A no sabemos. Me lo estoy inventando. O sea que este aprendiz de presidente, ¿no es cierto?, que no nos venga pues con el cuento, ¿no? ¿Quién lo investiga? Pues eso, no sabe qué decir. No sabe qué decir. Luego divagó, intentó decir que uno de los empresarios que lo había visitado en Palacio de Gobierno no hablaba casi castellano y que además fue quien le sirvió el chifa cuando estuvo en el restaurante. En fin, una sarta de estupideces que de verdad reflejan en manos de quien estamos. La situación sigue en el mismo lugar. O sea, con la entrevista de esta noche, no aclares que oscurece. Ni hemos avanzado, ni hemos retrocedido. Claro, ha dicho: me voy a someter a las investigaciones. Es que claro, ¿quién no se somete a unas investigaciones ante una comisión de fiscalización hecha a su medida? Les recomiendo que escuchen la entrevista, por favor, júzguenla ustedes, díganme si consideran lo mismo que yo, si tienen la misma sensación que yo respecto a lo que ha dicho el presidente. Si no están de acuerdo, comentémoslo. Ahí pónganlo en los comentarios y veamos de pronto si ustedes tienen otra perspectiva y me ayudan a mí a entender otra mirada, a tener otra mirada, a entender esto desde otro ángulo. De verdad que se los agradecería, porque tengo la sensación que lo que yo he escuchado no ayuda, no sirve. Mocos y babas, honestamente. Comenzamos programa. Tenemos las 5 del día. La primera tiene que ver con el presidente Gerí. Contra las cuerdas, los partidos piden su renuncia, alistan censura y los votos apuntan a su salida. Un presidente nerviosito. Ya no estaba tan canchero, ¿ah? Ya no está en actitud, me doblo la camisa y juego a ser Bukele, ¿no? Ahora anda asustado. Y vamos a ver si Aladino tiene los pantalones para el 29 de julio. De pronto abrir una investigación fiscal en serio y una acusación por tráfico de influencias. Ahí te quiero ver, JJ. La segunda de las 5 más importantes tiene que ver con el presidente también, que responderá este miércoles ante la Comisión de Fiscalización por reuniones con empresario chino.
Empresarios chinos que evidentemente lo han dejado caer, no se sabe por qué todavía, ¿no? Las imágenes vienen desde dentro de las empresas de los empresarios chinos, por lo tanto, está claro que en algo les ha fallado, algo les ha incumplido, o evidentemente estos chinos se la están jugando. La pregunta es por qué y con qué intereses, ¿no es cierto? Si se trata de un intento de alterar el proceso electoral y de desestabilizar al país, señor presidente, diga quiénes y cómo, porque si no está poniendo usted en riesgo el país. Vamos con la tercera, que tiene que ver con lo siguiente. Delia Espinosa se lanza como candidata a la decanatura del CAL. Si yo fuese abogado, votaba por ella. Por valiente, por digna. No como estos cuellitos blancos que se protegen entre ellos, ¿no es cierto? Que ven la tropelía y ven el negocio y ven ahí cómo le sacan partido a cualquier cochinadita porque están hechos así, porque son abogaduchos hechos para el negocio. Yo voto por Delia, lo afirmo y lo reafirmo. Suerte, candidata Delia Espinosa. Vamos con la siguiente. Es la cuarta y tiene que ver con la fiscalía que pide 35 años de prisión contra 2 policías, hoy en retiro por la muerte de un joven en las protestas del 2023. Por un joven, ¿ah? Y hubo 59 muertes. Yo quiero ver a todos los oficiales que ordenaron matar, los quiero presos. Y quiero de verdad una justicia digna para mi país, porque no hay derecho que se asesine en mi país a población desarmada. Si se cometió un delito por parte de algún manifestante, que vaya preso. Pero aquí nadie tiene que matar. En democracia, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no tiene por qué disparar a la población. Vamos con la quinta, que tiene que ver con lo siguiente. Se rechazó en las calles la privatización de Petroperú y la entrega célere de la refinería de Talara. ¿Por qué vamos a tener que entregar Petroperú? ¿Acaso Petrobras no es estatal? ¿Acaso el Petróleos del Ecuador no es estatal? ¿Acaso el Petróleos de Venezuela no es estatal? ¿Acaso YPF de Argentina no es estatal? ¿Acaso la petrolera de Chile, donde no hay una gota de petróleo, no es estatal? ¿Por qué vamos a tener que entregar nuestra empresa estatal de petróleo? Hay que hacer un buen negocio con ella. Hay que meter accionistas privados probablemente de algún lado. ¿Pero por qué vamos a venderla y a regalarla? Claro, los del negocio privado están allí como buitres. Estas han sido las 5 del día. Muy bien, ¿qué les parece si hoy, en el dato que faltaba, que es como el tema duro del día, ¿no? El tema fuerte, que es esa mirada que hacemos en el programa, donde hacemos archivo, donde nos metemos en la hemeroteca, donde buscamos casi con lupa buenos temas? Hablamos de algo que a mí particularmente me encanta y que los invito con sus likes, con sus comentarios, con sus recuerdos a compartir. ¿Qué les parece si les cuento de qué se trata todo esto luego de presentar la cuña del dato que faltaba? Miren, quiero mostrarles una foto. Una foto de algo que a mí me ha conmovido profundamente. Yo suelo ser emotivo y en esta foto resumo lo que viví en el cine hace unos días. Es la foto de Ullari, es la foto del afiche del último documental de Javier Corcuera. Miren, se me caían las lágrimas ante un documental valiente que mostraba el sufrimiento de las familias de Juliaca, las familias que vieron cómo sus seres queridos fueron asesinados por la policía de forma indiscriminada en los hechos del 2023, cuando procesaban contra el gobierno de Dina Boluarte. A partir de este documental y de la emoción que sentí cuando vi esto y de lo importante que dije que es el documental para hacer memoria, es que les propongo, y se lo comenté a Alison Mariño, nuestra productora, le comenté, ¿por qué no hacemos un programa donde recojamos los documentales más importantes del Perú de los años 50 en adelante? ¿Y cuáles han sido fundamentales para entender la memoria, la historia del Perú? Los hechos que marcaron nuestra vida. Y Alison dijo, dale, hagámoslo al toque.
y buscamos a un buen experto en cine. Y creo que hemos encontrado al mejor. Fue director de la revista Godard, que me va a contar ahora si todavía sigue vigente y dando vueltas. Es quizás una persona que sabe tanto de cine que es probablemente en el país uno de nuestros grandes expertos, ¿eh? Es Claudio Cordero. Y con él vamos a hacer una mirada de los documentales en nuestro país y su importancia. ¿Qué les parece? Una revisión del 50 en adelante, que como toda revisión siempre será pues un poquito injusta porque dejará algunos buenos documentales en el camino. Claudio Cordero, ¿cómo te va? Bienvenido a Que No Se Te Olvide, ¿cómo estás? Hola Carlos, qué gusto hablar contigo después de tiempo. Después de tiempo y después de tantas batallas, Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de que le estés dando un espacio en tu programa al cine peruano y especialmente al documental, que es este formato, ¿no? Este tipo de cine que es muy incomprendido, ¿no? Es muy Incluso incomprendido. diría muy incomprendido y hasta menospreciado. Yo a menudo escucho, hay una especie de malentendido, se cree que el documental ni siquiera son películas, ¿no? Pero son películas, es cine, solamente de que son hechas con elementos del mundo real, ¿no? Pero cuentan historias, tienen Totalmente, personajes, totalmente. ¿no? Hay toda siempre una puesta en escena, una visión del director, así de que sí, definitivamente son películas y algunas de las más grandes películas de la historia del cine son documentales. Claudio, vamos entonces, te voy a poner sobre la mesa fotografías, vamos a dividirlas por décadas. Para cada década he tomado con mucha injusticia 3 documentales que voy a poner a tu consideración. Siempre el tiempo es breve, así que vamos a verlas, si a ti te parece, y comenzamos. ¿Te parece, Claudio? Bueno, hagamos el viaje. Hagamos el viaje. Década del Claro, 50, La Escuela del Cusco. 3 películas fundamentales. El Carnaval de Canas, La Tierra es del Hombre. Lo de Canas es de Eulogio Nishiyama. La Tierra es del Hombre, de Manuel Chambi, que no encontré imágenes de la película, pero sí la foto, por supuesto, del maestro. Y Lucero de Nieve, del Cineclub Cusco, años 55, 57 y 57 respectivamente. No puedo mostrar imágenes de las películas por temas de derechos de autor, pero tomé algunas fotografías. ¿Por qué esta década Cusco es importante, Claudio? sí, bueno, claro, estamos remontándonos a un tiempo donde el cine peruano era muy precario, ¿no? O sea, siempre ha sido muy difícil hacer cine en el Perú. Y en los años 50, la historia del cine peruano atravesaba uno de sus momentos más críticos y increíblemente, ¿no? En el Cusco aparece este movimiento, este grupo de jóvenes cineastas, bueno, entusiasmados, ¿no? Con su interés, su vocación por el cine, empiezan a producir, tienen ese atrevimiento, ¿no? En un país como el Perú, en el Cusco, y hacen este tipo de cine documental al principio, ¿no? Luego también dan el paso al largometraje de ficción. Pero empieza la escuela, lo que luego se llamó la Escuela del Cusco con los documentales, ¿no? De Eulogio Nishiyama, de Chambi, y y bueno, lo que muestran es lo que tienen cerca, ¿no? La realidad que tienen Mm, más inmediata, ¿no? Las costumbres, las tradiciones, ¿no? Entonces ahí es todo como una reivindicación, ¿no? No olvidemos que hablamos de una época también donde eh, la, la gran incomprensión y hasta eh, discriminación, ¿no? Hacia lo peruano, hacia lo así andino, es, así es. ¿no? Era muy Muy marcado marcado. en Lima, ¿no? Entonces, es todo un gran esfuerzo, pues, también de reivindicación, ¿no? Y haciendo cine, además de calidad, ¿no? Así que estas películas
son hoy parte del patrimonio cinematográfico de nuestro país, ¿no? Sin Son duda, sin duda. cortometrajes, pero ha pasado mucho tiempo, pero mantienen, preservan su valor, ¿no? Luego llega la década del 60 y comenzamos a ver un cine político incipiente. El documental Ujú. empieza a usarse como una herramienta de denuncia y de registro social. Creo que aquí la figura de Nora Iscue comienza a colocarse en un lugar importante. Aparece Chiaraje en el 69, Misión en la Selva, que toca temas de iglesia, y Las Salinas. ¿Qué nos cuentas de esta década, Claudio? Sí, ahí es una década pues donde el cine peruano empieza a un poco despegar, todavía de manera todavía incipiente, todavía Sí, no hay leyes de cine claro. que fomenten la producción cinematográfica local, pero has mencionado pues una grandísima figura del cine peruano, Nora de Iscue, ¿no? Una pionera, ¿no? Mujer de Mujer, gran claro. talento, y claro, y que con el tiempo creo que está siendo cada vez más valorada, ¿no? Entonces, también has mencionado que empieza a utilizarse el documental también para problematizar sobre temas de la realidad nacional, ¿no? Entonces, eh, alguien que también creo que sería bueno mencionar es Robles Godoy, Ok, ¿no? ok. Porque Armando Robles Godoy también, Importante. sí, empieza a hacer sus primeras películas, muchas son también documentales. De hecho, su primer largometraje, Ganarás el Pan, es un híbrido, ¿no? Entre documental y ficción, es un recorrido por el país, ¿no? Y las distintas realidades que tiene el Perú. Pero lamentablemente, como muchas de estas películas de este tiempo, hoy está perdida, ¿no? Entonces también eso representa un problema, ¿no? Para muchos que tienen el deseo de acercarse, ¿no? Al cine peruano de ese tiempo es que mucho de este patrimonio fílmico está desaparecido, ¿no? Por supuesto. Años 70, voy rápido porque nos va a ganar el tiempo, Claudio. Sí, Aparece la ley del cine en sí, 1972 que hace obligatorio pasar un corto antes de cualquier sí, proyección de una película sí. de Hollywood. Y aquí aparece Runankaiku, Soy un hombre, también de Nora de Iscue, que yo creo que es probablemente el documental más importante de la época, que narra las luchas campesinas y a este personaje Saturnino Wilca, que será un personaje clave Ujú, ujú. en la revolución de Velasco. Aparece El Cargador en el 74 de Luis Figueroa y Bumbum Coronado, campeón de Marián Eide. Estas películas son, unos documentales que acompañarán a la revolución de Velasco, Claudio. Claro, exactamente. Ese es el contexto histórico, político. Además como tú has mencionado, ¿no? Y en la década de los 70 se promulga una ley de cine, por fin, que realmente marcó una gran diferencia y se produjo muchos cortometrajes, sobre todo, y la mayoría eran documentales, ¿no? Muchísimo documental. Y por supuesto había de todo tipo y de toda calidad, Claro, pero los que has mencionado son de los más grandes ejemplos, ¿no? Donde ya empieza pues realmente a la par, ¿no? De lo que está pasando en el país, un proceso totalmente de transformación de la sociedad peruana, ¿no? Y en el marco también pues de la reforma agraria, el cine no escapa, ¿no? En absoluto claro, acompaña todos claro. estos procesos, ¿no? Y esto lo vemos en estos documentales, ¿no? Sí. Entonces también es un documento, un testimonio de esta época, ¿no? Tan especial y revolucionaria, ¿no? Y mira qué interesante el texto, que lo encontré en Caretas, que dice, ¿no? La exhibición de Runankaiku, un cortometraje que antes de exhibirse en Lima había sido premiado con la Paloma de Plata en el segundo premio del Festival de Leipzig en República Democrática, ¿no? Calza también con esta línea de la que estamos hablando. Década del 80, el grupo Chasqui. A mí me Ujú, encanta esta película Miss Universo en el Perú del grupo Chasqui, ujú. Sí, porque creo que nos muestra este contraste
de esta belleza que intenta implantar este mundo occidental, ¿no? La belleza rubia de mujeres altísimas contra una Mm, belleza nuestra de mujeres más latinas, diferentes, y además contrasta con un país que estaba roto en la pobreza, Claudio. sí, exactamente, ¿no? Es una década, bueno, la década empieza con el retorno a la democracia y promisoriamente, ¿no? Pero rápidamente esas ilusiones, ¿no? Se van al tacho, ¿no? Porque ya sabemos que la década de los 80 fue una de las más duras, más difíciles Horrorosas, para el Perú, así es. ¿no? En muchos sentidos. Y bueno, el ejemplo que mencionas del grupo Chasqui, incluso en su película de ficción siempre tiene elementos documentales, ¿no? Un Sí, cine social, ¿no? Y este ejemplo que has destacado, Miss Universo en el Perú, está hecho pues en el momento pues donde se hace el certamen, claro, ¿no? claro. Más famoso, más mediático, ¿no? Y juega con el contraste, ¿no? El contraste pues Exactamente. de la frivolidad, ¿no? ¿No? De creerse pues que ya somos potencia mundial, ¿no? ¿No? Qué Cuando pertinente comentario, Claudio. sí, 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 sí. ¿No? Cuando estamos en realidad pues en un lugar pues donde la gente pues realmente sufre condiciones de vida bastante, ¿no? Bastante difíciles, ¿no? De acuerdo. Muestro esta foto, vamos con la siguiente, por favor, señor director. Esto, bien, ese es Aniquini, que también hace un trabajo interesante, el grupo Chasqui, más trabajo de ellos. Vamos un poquito más rápido, por favor, porque no quiero quedarme. Y llega este trabajo ya en la década del 2000. ¿Te molesta el documental en formato de televisión o le damos el mismo valor, Claudio? Bueno, o sea, el documental, o sea, yo creo de que es importante, incluso estos documentales más periodísticos, sin duda cumplen una función, ¿no? Divulgativa, al menos, de sensibilizar, de llamar la atención sobre distintos problemas o injusticias. Entonces, eso es algo, pues, de que tiene el documental que no tiene la ficción, ¿no? Pero sí creo de que los documentales que quedan, que logran trascender simplemente como esta condición de ser una especie de reportaje, son aquellos que hay detrás pues una mayor elaboración, ¿no? Y hay una mayor eh, trabajo también de Trabajo técnico conceptual, y ¿no? conceptual, ok, ok, Técnico y ok, conceptual, ok. ¿no? De puesta en escena, ¿no? De hacer algo artístico, ¿no? Con estas realidades, ¿no? Incluso cuando parece algo, la realidad puede ser muy apremiante, Por algo muy supuesto, por urgente, supuesto, por ¿no? supuesto. Y no hay tiempo como pero pero primero, pues hay que atender, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? El Claro, documentalista tiene claro. que estar muy, muy atento, muy alerta, ¿no? Pero bueno, está también todo el proceso de la edición de la película, De ¿no? Y ahí acuerdo, de acuerdo, se vuelve a hacer la película, ¿no? de Y hay acuerdo. una reescritura de la película. Entonces, por ejemplo, bueno, veo aquí que está Choropampa, Lucanamarca, son ejemplos de documentales que son muy comprometidos, ¿no? Que tienen un compromiso con Totalmente. la sociedad, ¿no? Los abusos, las injusticias, la explotación de los recursos naturales o también el otro tema, pues, sin duda, de que cobró, pues, como no podía ser de otra manera, protagonismo es lo que fueron los años el conflicto armado interno. Entonces, es memoria, ¿no? Absolutamente, También, ¿no? Es absolutamente. memoria. El documental tiene esa misión, ¿no? Que Absolutamente, cumplir, ¿no? absolutamente. Y Sí. para los Cabero y las Tudela, ahí está un Ujú. documental que no es un documental que muestra una violación de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas.
cuenta justamente una de las salvajadas más grandes cometidas por Sendero Luminoso, que fue el caso Sí, Lucanamarca justamente. Y en la foto así es. siguiente tenemos Estado de Miedo, que fue justamente un documental que buscó explicar lo que fue el conflicto armado interno o la época del terrorismo, no importa cómo le llames, Sí. desde todos los actores que intervinieron en el conflicto. Por eso es que la memoria y el documental están tan juntos, tan enraizados y tan amarrados. Vamos a la siguiente foto porque no quiero que el tiempo nos gane. Este es un documental, Claudio, que para mí es fundamental. Yo crecí en una familia donde, por ejemplo, mi madre eh, tenía su familia, tenían una hacienda cerca a Cañete. Ujú, Y en mi ujú. casa Velasco era el demonio. O se hablaba de Claro. Velasco como el demonio. Y siempre crecí escuchando que Velasco era el demonio. Cuando, por Ujú. supuesto que lo entendí pronto en los estudios universitarios que no era así. Pero cuando llevé a mi madre a ver La Revolución y la Tierra, Claudio, y la película acabó, la miramos a mi madre y mi madre dijo, sí, pues, así era. Mm, Con dolor, con ujú. pesar, pero con reconocimiento de un momento de la historia de nuestro país, Claudio. Sí, así es, ¿no? Bueno, eso está, es una película importante, ¿no? En el documental peruano porque, como tú dices, ¿no? Ha habido como un discurso casi unilateral, ¿no? Sobre los años del velasquismo y la Desde las reforma derechas, agraria. ¿no? Claro, y todo ha sido pues como una especie de demonización, ¿no? Y en ese caso, pues, no hay una lectura crítica, pues, seria o No, rigurosa, pues, ¿no? Porque así es. solamente se trata de, ¿no? Demonizar, ¿no? Satanizar, y no entender realmente, pues, toda la complejidad de, de lo que ocurrió, ¿no? En ese momento. Claudio, es Y, el documental y más bueno, visto de la entonces, historia del Perú, ¿ah? 90.000 espectadores. sí, claro, entonces, esta película cubrió un vacío, ¿no? Cubrió un vacío porque no había habido otro trabajo audiovisual, cinematográfico, ¿no? Mm, Que un poco, pues, dé otra versión, de acuerdo. ¿no? Ni siquiera eso, ¿no? Entonces, Así es, así es. era como, bueno, otra versión, vamos, y entonces fue como, para muchos fue como, ¿no? Como impactante y Impactante, inesperado, impactante. porque no eran versiones que no se cuestionaban, ¿no? Simplemente Totalmente, uno escuchaba una totalmente. versión, entonces, bueno, mira, esta es otra versión de la misma Así es, historia, así es. ¿no? Entonces, y Claudio, bueno, también me pareció muy, muy, muy valioso también que se utiliza mucho material de archivo de sí, películas señor. peruanas Sí, señor. de la época, ¿no? Esa fue una buena Sí. idea. Te interrumpo porque Sofía Ujú. Mauricio nos escribe y nos dice, querido Carlos, lo mismo me pasó al ver Uyari. Me dio tanta impotencia, todo vino a mi memoria, lo que vivimos en ese momento. Por más campañas para no verlo, fue una invitación a verla. Es que la verdad Cineplanet se comportó de una forma tan cobarde, cerraron salas en el sur del país. No sé si seguiste las noticias, los horarios que les pusieron eran tan infames, pero luego eso cambió porque la gente reclamó y se movió. Claudio, no sé si has podido ver el documental de Corcuera. Sí, sí, lo he visto. Eh, es también un testimonio muy valiente y una película muy dolorosa, Muy ¿no? dolorosa, sí, sí. Muy triste, pero igual como lo filma Corcuera, pese a la tragedia, también creo que tiene mucha luz, ¿no? Sí, También tiene, sí, y está rodada de una manera muy, sí, muy hermosa también, sí, ¿no? Con mucho cuidado de la sí, imagen, de la composición, de la sí. iluminación. Entonces, es un caso de esos donde el documental trasciende simplemente de ser una especie Totalmente, de, totalmente, ¿no? O sea, por supuesto, la película tiene un lado político muy fuerte, sin duda. pero no es solamente eso, ¿no? O Ok, sea, ok, va también, o sea, nos dice eh, de que son, o sea, va.
no es solamente un, un problema de que apareció una figura de poder totalmente desalmada, sino son problemas estructurales que el Estructurales. Perú, Así ¿no? es, así ¿no? es. Por Por siglos, ¿no? siglos. Entonces tiene esa lectura bastante, ¿no? Aguda, Mm, ¿no? Va más allá de simplemente lo que sería más como inmediato y fácil, la correcto, condena simplemente, correcto. ¿no? Entonces te propone toda una lectura histórica, ¿no? Y también, bueno, y está lo más importante, ¿no? La manera como se acerca la cámara a los Totalmente, testigos, a los totalmente. sobrevivientes, a los deudos, es de una manera muy respetuosa, Muy muy respetuoso. sensible, Sí, lo pienso, lo pienso. ¿no? Claudio, fíjate lo que nos dice Entonces Cami está muy también logrado. sobre Ullari, ¿no? No te imaginas, Ujú, señor periodista, el dolor que sentí cuando en esos ujú, momentos de la manifestación salían videos de los asesinatos. Fíjate que ya la palabra asesinato ya es de uso común para hablar de esto. Antes la gente ya no se animaba a usar la palabra asesinato. Yo creo que hay que usarla porque es la palabra real, ¿no es cierto? De todos los fallecidos sí. que hizo ese gobierno malévolo de Dina Asesina. Fue terrible. Cami, solidaridad también contigo. La emoción y el dolor es el que sentimos, creo yo, los peruanos de bien que no estamos dispuestos a vivir en una situación que se perpetúa, ¿no es cierto? En democracia nadie tiene que morir. Claudio, no sabes cómo te Ujú. agradezco la lectura que has hecho de estos cortos. Yo creo que piensas como yo que se nos han quedado películas en el tintero, ¿no es cierto? Que se nos han quedado además muchas en el tintero. Pero creo que el repaso Sí, que hemos claro, hecho claro. ha sido importante y creo que el documental es algo que debemos seguir poniendo en valor por la memoria. Sí, y también el documental peruano tiene un gran valor, ¿no? Hay que conocerlo, hay que valorarlo, Sí, apreciarlo. sí, Tenemos películas documentales muy valiosas, muy sí, señor. importantes, y gracias a ellas pues podemos conocer mejor nuestra historia, nuestra Así es. realidad. Eh, es algo pues que desgraciadamente muchas veces los medios masivos, los grandes medios, no No cumplen con cumplen, esta no cumplen, tarea, ¿no? no Entonces cumplen con la felizmente tarea. está ahí el cine, ¿no? También, ¿no? Pues Sí. para hacer este ejercicio de memoria, ¿no? Claudio, te mando un gran abrazo. Quiero decirte que esta es tu casa, que aquí en la República, en el canal digital de la República, tenemos espacio para conversar de esto siempre que tú quieras. Te mando un gran abrazo y te agradezco muchísimo esta noche de conversación. Muchas gracias, Carlos. Un placer hablar contigo. Cuídate mucho. Claudio Cordero Un ha estado con abrazo fuerte. nosotros, profesor de cine, realizador audiovisual, crítico, escritor empedernido de temas de cine. Creo yo que es una de las personas que más sabe de cine en nuestro país, por eso lo invitamos esta noche a estar con nosotros. Bueno, pero también estamos en época electoral y que no se te olvide, no puede escapar también de ello. Así que hemos invitado esta noche a una candidata presidencial. ¿Y saben qué? Candidata, tengo varias preguntas para usted. Que tengo varias preguntas para usted. Muy bien, y estamos con la candidata Fiorella Molinelli de Fuerza y Libertad, con quien vamos a conversar. Candidata, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, Carlos. Un gusto estar en tu programa. Qué gusto escucharla. ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo ha comenzado todo esto? Bien, vamos avanzando a paso firme, como el caballo, ¿no? Con fuerza y buscando la libertad. Candidata, el partido antes era Fuerza Moderna, ahora es Fuerza y Libertad. ¿Qué pasó? ¿Cambiaron? No, hicimos una alianza con otro partido, Batalla Perú, porque nosotros tenemos como principio pasar a un enfoque descentralista. O sea, el Perú necesita ser reconstruido desde las regiones. Y esta era una muestra de que cuando uno llega a gobernar, no gobiernas para las personas que piensan igual que tú, y tampoco para las personas que están únicamente en Lima, sino tenemos que gobernar
para todas las regiones por igual. Y este fue un esfuerzo muy grande de entendimiento, de generar, digamos, visiones compartidas sobre el Perú que queremos construir y lo logramos. En ese Correcto, camino estamos. correcto. Bueno, candidata, ¿tenemos alguna pregunta para usted? En tal caso, si quienes nos están siguiendo hasta ahora también tienen alguna pregunta, se las trasladaremos. ¿Está usted lista? Sí, claro, Irán siempre lista. apareciendo en pantalla. Le deseo mucha suerte y aquí está la primera pregunta. De llegar a ser presidenta, Fiorella Molinelli impulsaría que las mujeres en el Perú puedan acceder al aborto de forma plena en los establecimientos de salud de todo el país. Sí, no, ¿por qué? A ver, en mi opinión particular, yo soy una persona que cree mucho en la vida porque vengo, siempre hay que explicarlo, yo vengo de un hogar católico, mi padre era diácono y creo en el aborto terapéutico. Sin embargo, creo que en estos tiempos hay que saber escuchar, ¿no? Tenemos que comenzar a construir visiones compartidas. Yo dentro de nuestros equipos les he dicho que hay temas en donde existe la libertad de conciencia. Y cada quien va a aplicar su voto de acuerdo a su formación, sus valores, porque de eso se trata la democracia. Y nosotros hemos puesto como lema la buena política. O sea, estamos trabajando mientras que otros trabajan con orden a la fuerza del orden. Nosotros nos queremos diferenciar del por estos no y comenzar a construir el por estos sí. Y la buena política parte de el escuchar. La buena política dialoga. La buena política construye soluciones para la gente y no improvisa. Y en ese sentido hay temas siempre, digamos, críticos o digamos, que generan una propia corriente de opinión. Yo he sido muy clara con todos mis equipos. Cada quien tiene derecho a expresar sus opiniones, a sustentar sus posiciones, claro, y sustentados en sus valores, sus Ujú. principios, su formación. Y siempre vamos a respetar la libertad de conciencia en estos temas fundamentales como el que acabas de exponer. Muy bien. Yo te doy mi posición De acuerdo, de abierta porque acuerdo. yo vengo de un hogar católico, Muy mi padre bien. ha sido diácono, hemos sido formados. Creo en el aborto terapéutico porque existe peligro de vida en la madre. Claro. Y estas son las situaciones críticas que hemos comprendido y que son las legalmente firmes hoy en nuestra Muy regulación bien. peruana. Queda claro. Muchísimas gracias. Segunda pregunta para la candidata Fiorella Molinelli. De llegar a ser presidenta, ¿indultaría al expresidente Pedro Castillo? No, no indultaría al presidente Castillo ni a ninguna persona, llámese presidente o no, que ha sido sentenciado, ¿no? Creo que hay que generar institucionalidad y la justicia se tiene que respetar. Acá no se trata de generar diferencias de igualdad entre la ley. Por el contrario, uno tiene que generar, digamos, consistencia, ¿no? Consistencia en el respeto hacia los poderes del Estado. He visto mucho que se pregunta si se liberaría a Castillo, al presidente Vizcarra, a Toledo. Yo creo que no, hay que dejar que el Poder Judicial haga su trabajo y si hay sentencia, hay que respetarla. Muy bien. Siguiente pregunta para la candidata Molinelli. De llegar a ser presidenta, ¿le daría instrucciones a su ministro de Salud para el reparto libre de condones a los alumnos de secundaria? Bueno, en ese aspecto fundamental, yo sí creo en que hay que trabajar mucho con nuestros jóvenes y adolescentes. Y hay que hablarles claro sobre, digamos, cómo es que hay que enfocar todo el periodo de crecimiento dentro de la adolescencia. Y de eso se trata, ¿no? Los chicos tienen que saber las consecuencias de sus actos, Ujú. tienen que saber cómo cuidarse, y hay que hablarles claro en estos Claro que tiempos, sí. ¿no? Para justamente dejarlos que a lo largo de su vida puedan desarrollarse bien, no limitar sus posibilidades de desarrollo profesional, académico. Y en ese sentido creo que siempre hay que hablarles claro. ¿Pero eso significa repartir anticonceptivos a los adolescentes? No, yo creo que nuestro tema llega hasta la información que se les debe dar, ¿no? En cuanto a salud reproductiva en general, porque hoy día vemos muchos jóvenes adolescentes
niñas menores de 12 años que terminan embarazadas. Claro. Entonces yo creo que la política pasa por informar adecuadamente y ya cada quien ejerce su Ok, libertad de elección. ok. Muchas gracias. Siguiente pregunta para la candidata. De llegar a ser presidenta, ¿usaría como elemento central de las políticas públicas a implementar en el país la perspectiva de género? A ver, como te vuelvo a repetir, yo vengo viendo algunas, digamos, algunas diferencias que he podido notar. Por ejemplo, me he permitido leer el caso de la sanción del Roosevelt, y voy a hablarte con un casito concreto, Ujú. en donde yo comentaba este caso y lo llevaba al ámbito práctico con mi familia y con mis hijos, que son chicos jóvenes. Y yo les decía, ¿ustedes qué hubieran sentido si hubieran accedido a estos libros en donde tú ves imágenes muy fuertes? Y mis hijos, por ejemplo, son muy pudorosos. Ellos me decían que no es algo para ellos normal, que no se encuentran en una etapa de vida con la madurez suficiente como para enfrentar ese tipo de imágenes. Igual en el tema de las drogas, ¿no? Pueden haber sociedades muy liberales, pero yo desde el punto de vista de la salud y como madre, te digo que a los chicos hay que hablarles claro y bien, porque por ejemplo, he visto consecuencias desde el mundo de la salud de jóvenes que finalmente sacaban embarazadas a sus parejas, a sus enamoradas, y cuál era el resultado de haber consumido drogas. Niños que nacían amputados, con la falta de una extremidad, con la falta de una pierna, con la falta de un brazo. Y cuando hablaba con los médicos y se sabía las consecuencias o el diagnóstico fundamental de por qué se había dado eso, es porque a veces los chicos habían normalizado el consumo de marihuana o de ciertas drogas. Entonces, si no les hablamos claro sobre las consecuencias, ¿cómo vamos a afrontar luego esa realidad con responsabilidad? Creo que nos toca hoy en día hablar claro, informar bien y que finalmente las personas tomen sus decisiones, pero sabiendo las consecuencias de sus actos. Y hasta allí llega mi razonamiento en el ámbito de cómo opino como mujer, como madre de familia que siente, que tiene hijos. Para todo hay etapas. Y hay etapas que no deberíamos de quemar porque hay temas de desarrollo cognitivo, emocional, digamos, etapas en donde los niños están preparados para asimilar y otras en donde todavía hay que esperar porque no son los tiempos correctos. Muy bien. Siguiente pregunta, candidata. ¿Qué periódico lee primero, El Comercio o La República? Bueno, el que me salga primero cuando pongo las noticias por Twitter. Para que no se peleen. Digamos, cambiando la pregunta, ¿es usted más conservadora o más progresista? Yo no soy de extremos. Soy una persona que sabe escuchar, que sabe dialogar, que entiende las posiciones y que dentro de esas posiciones que pueden resultar distintas o diferentes, tratar de encontrar puntos de encuentro, o sea, puntos de consenso, para no ser redundantes. Y por eso es que a veces yo me río porque a veces me dicen, cuando se trata de libertades económicas, uy, es de derecha, ¿no? Cuando se trata de respeto a los derechos humanos, uy, es media progre. Entonces, yo creo que al final ese termómetro está bien, porque eso denota que eres una persona con la madurez suficiente para dialogar otra vez. Yo he trabajado con personas que piensan distinto. Y cuando he logrado esos equipos tan diversos, hemos Mm, trabajado y nos hemos entendido mm. también. Y yo creo que por allí pasa el liderazgo, por decirle y enseñarle a las personas que podemos ser diferentes, pero también tenemos visiones compartidas, anhelos en los que no hay que perder el tiempo, o sea, hay que comenzar a trabajar construyendo país, viendo necesidades hoy que son digamos, prioritarias en nuestro país, como seguridad, salud, educación, donde nadie pueda decir no coincidimos. Y entonces ahí es donde uno ejerce el liderazgo, la motivación, el espíritu del trabajo en equipo, y creo que he tratado de hacerlo desde todos los espacios donde he estado, Ok. sin diferenciar,
y teniendo personas que opinan distinto, pero que además a mí me enriquece, porque De hay que acuerdo. escuchar de todos lados. De acuerdo. Siguiente pregunta para la candidata Molinelli. De llegar a ser presidenta, ¿pedirías perdón a nombre del Estado peruano por las masacres de Juliaca y Ayacucho cometidas en el gobierno de Boluarte? No solamente pediría perdón, sino que me pondría a actuar de inmediato. ¿Y qué es actuar de inmediato? Desde el primer día establecería una comisión del más alto nivel blindada, una comisión que además tenga la asesoría internacional para garantizar la independencia en la investigación de las muertes de nuestros hermanos del sur. Ese es mi compromiso y lo he dicho públicamente. No puede haber impunidad. No podemos dejar que este Congreso, que ha actuado con tanta parcialidad, generando leyes de amnistía, para generar blindajes a militares y policías, porque así como hay buenas personas, también hay personas que se han excedido. La policía se ha vuelto represiva en algunas situaciones y circunstancias, y creo que allí es donde toca que la verdad aparezca. Y si se necesita la garantía de la independencia de una comisión autónoma, de una comisión que además esté blindada en el ámbito del derecho, de los derechos humanos, con asesoría internacional, que garantice llegar a la verdad, lo voy a hacer desde el primer día de mi gestión. Ese es mi compromiso, porque esa es la mejor forma de resarcir el dolor por el que han pasado nuestros hermanos del sur. Y a eso me voy a abocar, porque nuestro país no va a encontrar reconciliación si no encontramos la verdad. Fiorella, me dicen por interno que hay un comentario que quiero compartir con usted. Viene de Quique, que le dice: ¿algún día habrá justicia? Justamente lo que usted comentaba, ¿no? Para los 50 peruanos asesinados por las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. Con un gobierno de Fiorella Molinelli, definitivamente sí. Y no solamente por las comisiones de alto nivel, sino dotaríamos de presupuesto, nos reuniríamos con las altas autoridades del Poder Judicial para que contraten a magistrados independientes, autónomos, dotados de todo el equipamiento forense, de todas las herramientas tecnológicas para poder cumplir con esta misión. Aquí no tiene que haber mezquindad, tiene que haber, si queremos reconstruir a nuestro país desde adentro, tiene que haber compromiso y garantía de hacer un trabajo serio, de hacer un trabajo en equipo, porque los poderes del Estado también pueden colaborar en esto, y el Ejecutivo no resuelve el tema judicial, pero sí puede resolver ayudando a generar jueces titulares, no provisionales que se manipulan y se cambian a gusto del cliente, dotando del presupuesto para la tecnología necesaria que necesita el Poder Judicial, si tienen que abrir una esfera particular en el ámbito de los derechos humanos para atención de nuestros hermanos del sur, lo vamos a hacer porque eso es esa gestión. Nosotros tenemos que facilitar las cosas para el esclarecimiento de la verdad. Correcto. Otra pregunta que llega a través del chat del canal digital de la República, candidata, le preguntan: María Luisa, ¿cuál es la propuesta de la candidata en el sector educación respecto a las becas, SUNEDU, la currícula escolar, las brechas de educación en provincias? Son varios temas, elija uno, candidata. Sí, a ver, en el tema de educación me parece muy importante porque este es un país que gasta muy poquito en educación en comparación a los países de la región. O sea, si vemos, nuestro país está gastando por debajo del 6%, mientras que la región gasta más del 6%, los países, respecto a su PBI en el tema educativo. Y aquí tenemos que ser claros. No podemos seguir teniendo colegios sin agua, sin desagüe, sin conectividad. No podemos tener aulas saturadas porque hay carencia de infraestructura, carencia de recurso humano, docentes mal distribuidos, sin meritocracia, sin capacitación. Hay concentración de repente de docentes en algunas zonas urbanas y falta de docentes en zonas rurales, ¿no? No podemos seguir manteniendo esa brecha de infraestructura educativa que nos está matando.
Y en el tema de educación también necesitamos que exista una medición sensata, no solamente de asistencia, sino de esa retención de los conocimientos matemáticos, digamos, de las diferentes áreas de aprendizaje de nuestros niños. O sea, no hay una medición sensata. Y eso también parte de enfocarnos en una buena alimentación para nuestros niños, Mm, porque hemos visto el fracaso de Jaliwarma, Guasimicuna, programa de alimentación escolar. Eso en cuanto a la educación primaria. En cuanto a la educación técnica y superior, hay que enfocarnos de manera estratégica a aquellos sectores, o sea, educar a los jóvenes en aquellos sectores que están conectados con nuestros mercados locales, o sea, donde van a encontrar trabajo. Porque si no conectamos eso, luego no generamos que la demanda se corresponda con la oferta entiendo. educativa. Mm, Y ahí comienza todo el gran reto de cómo impulsamos el tema de las becas. Por ejemplo, las becas están muy enfocadas en universidades de Lima, cuando deberíamos también fortalecer la capacidad en las regiones. Nos quejamos de la descentralización fallida, pero ¿qué hemos hecho por poner más becas presidente o más becas 18 en el ámbito de los jóvenes que luego pueden pasar a trabajar a los municipios, correcto. que pueden pasar a trabajar a las universidades? Y la SUNEDU, por supuesto, aquí hay que hacer una revisión total porque el blindaje desde el Congreso ha Ha sido sido una vergüenza. tremendo, Sí. porque, claro, están todos los dueños de universidades ahí. Mm, Y se ha visto, digamos, el poder desde el poder tratando de proteger los vínculos que tienen económicos, mm, los vínculos con el sector educativo, para lograr sus intereses particulares, descuidando la de calidad acuerdo. educativa. Muy bien. Candidata, hay más preguntas para usted. De llegar a ser presidenta, ¿endurecerías las condiciones para la permanencia de inmigrantes venezolanos en nuestro país? A ver, justamente creo que uno de los temas en los que hemos fracasado ha sido la ausencia de un buen control migratorio, ¿no? Y claro, podemos encontrar responsabilidades y culpas, podemos decir que en la época del 2016 se abrió digamos, como un tema de ayuda humanitaria, se facilitó la migración venezolana, pero también es responsabilidad nuestra no haber hecho nada durante todos estos años. Ujú. Y aquí pasa por, digamos, no dejar que el Perú, por ejemplo, se vuelva patio trasero de nuestros países limítrofes. Hace poquito ganó Kast y dijo, voy a expulsar a los Mm, ilegales venezolanos. ¿Y eso qué significa? Que entrarían por Perú. Entonces aquí Perú tiene que ser muy firme. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar nuestro control fronterizo con presencia de militares. Hoy hay policías. Los policías deben estar en las calles, en las zonas rojas, y los militares son los que ejercen la defensa nacional, la defensa del territorio. Eso acompañado con un Estado que ponga tecnología para filtrarlos bien, para encontrar la trazabilidad respecto a si han pasado por un buen control migratorio, si están viniendo ilegales, si están pagando coimas en las fronteras. Tiene que haber de inmediato una articulación binacional entre las cancillerías. ¿Para sin qué? duda. Para trabajar corredores humanitarios, Mm, porque no pueden depositarnos a las personas que expulsan de sus países al nuestro. ¿Podemos trabajar de la mano? Sí, con corredores humanitarios. Y finalmente, un tema para mí que es prioritario es la presencia real del Estado con hospitales, postas médicas, mm, educación, conectividad en las zonas fronterizas, porque también es cierto que allí no hay presencia real del Estado. O sea, buen la punto. presencia militar no, es presencia del Estado, pero no es presencia real. La presencia real se logra cuando construimos postas, cuando construimos escuelas, cuando construimos conectividad y tenemos presencia real solucionándole la vida a la gente. Entonces, Interesante. hay que ser objetivos en todo este manejo del control migratorio. De acuerdo. Interesante. Fiorella, el público está conectadísimo, quiere hacerte más preguntas, las pongo a tu disposición. ¿Debe renunciar Gerí desde tu perspectiva? No sé si lo has escuchado esta noche. Sí, hemos sacado un pronunciamiento pidiendo la renuncia del presidente Gerí Mm, porque sus actos no se condicen con la alta envergadura de su situación presidencial. Hemos visto un presidente que realmente ha actuado de manera poco transparente, no solo una vez, sino varias veces. La primera en el restaurante, el famoso Chifa Gate, luego la visita que ha salido
en el negocio comercial de la misma persona, visitas de empresarios chinos que están con prisión domiciliaria visitando Palacio. Y esto ya denota un modus operandi de lobbies, de irregularidades, por decirlo de una manera suave, que no corresponden a la presidencia. Si tú me dices, y la inestabilidad, la inestabilidad es el pretexto que está usando el Congreso para proteger la corrupción, porque aquí es donde se activa el toma y daca. Ya sacaron un pronunciamiento de que mañana lo recibe la Comisión de Fiscalización y comienza el chantaje y la extorsión y el canje de favores, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega. Yo lo que digo es que si hoy sacan a Gerú no va a pasar absolutamente nada. Ya los peruanos Estamos nos hemos acostumbrados. dado cuenta Sí. que hemos arruinado la investidura presidencial. Estamos en un régimen parlamentarista. Y eso es como un cambio de ministro, Así es. ¿no? Que siga el siguiente congresista. Entonces, para Fuerza y Porque Libertad debe ellos renunciar son los que Gerí. están manejando todo el control del territorio nacional, de las políticas públicas y de todo el país. Fiorella, entonces para Fuerza y Libertad mal ejemplo, sí debe renunciar Gerí. Claro, debe renunciar. Ok. De inmediato. Ok. Muy bien, más Además, preguntas. hoy me han anunciado más perlas, o sea que mañana habrá más noticias. Valerie te pregunta, ¿qué pasó realmente en Salud cuando usted fue presidenta? A ver, yo estuve 4 años dentro de la seguridad social, lo asumí en una época de huelgas muy compleja, luego pudimos estabilizar el sector, me tocó la pandemia. Para mí la pandemia fue el mayor desafío de mi vida. Yo pensé que con el niño costero había asumido situaciones de desafíos grandes, pero no, siempre hay una situación peor. Me tocó un sector de salud que estaba venido menos, deteriorado, con fuertes brechas, más pandemia, fue tremendo. Sí creo cuando me preguntan las personas, y los que no conocen del sector salud, somos 5 los responsables, siempre digo, es salud, MINSA, gobiernos regionales que manejan sus hospitales, Fuerzas Armadas y Policiales y el sector privado que es muy chiquito en el sistema de salud. Nosotros como de salud manejamos el 30% de la población. O sea, del 100% de salud maneja el 30%, que es la población formal, las que están en planilla. Sin embargo, cuando vemos números, yo puedo decir con total, digamos, convicción que les pusimos todo el esfuerzo tremendo respecto a todos los actores que teníamos responsabilidades. Voy a recordarles algunas cosas porque todos somos generales después de la batalla, ¿no? Pusimos la Villa Panamericana en los 10 primeros días de anunciada la pandemia y la Villa Panamericana permitió salvar más de 120.000 vidas. Fui la primera en arriesgar y decir, vamos a poner hospitales fuera de los hospitales y construir estos hospitales blancos. Nunca se había hecho eso en el Perú, pero yo dije, si China lo ha hecho, ¿por qué los peruanos no podemos hacerlo? Y se construyeron más de 50 hospitales con camas, oxígeno, que salvaron muchas vidas y llegamos a 11.500 camas más de las que ya teníamos. Trasladé alrededor de 80 plantas de oxígeno por todo el Perú. Y a mí me veían mañana, tarde y noche sin descansar, subiendo y bajando aviones, llevando personal médico, enfermeras. Fue una desgracia tremenda para el país, pero creo que si medimos cuánto hizo salud respecto a los demás subsectores, creo que pusimos más que el resto. Hicimos más tareas que el resto de personas. Hay algunas cosas que se pudieron hacer mejor. Y creo que si no hubiéramos estado como actor principal, las cosas hubieran sido mucho más graves. No hubiéramos tenido el número que se tuvo de fallecidos, sino el triple. Para mí fue muy doloroso y créanme que sentí mucho miedo desde el primer día. Como cualquier ser humano, me puse a pensar cuando se anunció que la pandemia ya estaba en Perú. Dije, ¿qué hacemos? Los médicos me decían muchos que se iban a sus casas porque tenían comorbilidades. Me acuerdo. Yo decía, tengo que elegir entre salir a la cancha o llevar el COVID y sentirme, digamos, responsable de si se morían mis padres, mis hijos, mi esposo, porque iba a estar en contacto en el día a día. Sentí la presión en el pecho de la falta de oxígeno, el tomar valor, pero dije, si yo no doy el ejemplo y yo soy la cabeza, ¿cómo me van a seguir el resto? Y también quería que no se repitieran las fotos de Ecuador, donde uno veía Uy, eso era que horroroso. caminabas por las calles y Horroroso era. pisabas Sí, a los muertos. sí. Y yo decía, yo no quiero cargar con esa
con esa foto y tengo que correr más rápido que el resto. Si el MINSA no responde, si los gobiernos regionales no responden, nosotros tenemos que cubrir Correcto. con toda esa responsabilidad. Fue muy Fiorella, duro, sí, pero salimos con todo el esfuerzo. ¿y los cuestionamientos legales que surgieron de esa experiencia ya están superados? ¿Se resolvieron todos o queda alguno por resolver? No, a ver, tuve 4 años en salud y solo me queda una denuncia, pero además esa denuncia yo siempre digo fue la que me sacó de salud cuando ganó Castillo Cerrón. Y en esa época yo tuve muchas presiones cuando gana el gobierno de Castillo, Ok, porque me comenzó a llamar el ministro Iber Maraví para pedirme mi renuncia y yo dije, no voy a salir. Y coincidentemente el día 30 de julio me forzaron mi salida de salud, pero ¿sabes qué? Yo siempre he estado tranquila porque la Contraloría entró, hizo los informes correspondientes ujú, respecto a ujú, las compras que se cuestionaron y determinó que no tengo ninguna responsabilidad ok, ni civil, ni penal, ni ok, administrativa. de Y acuerdo, esa es la satisfacción que tengo de haber actuado de manera siempre ok. honesta y correcta. Fiorella Miluzca te pregunta, como candidata mujer, ¿cuáles son sus propuestas centrales para las mujeres del país? ¿Y cómo se diferenciaría en acciones y resultados de la gestión de Dina Boluarte, que no tuvo ningún impacto en referencia a las mujeres? Sí, a ver, en el tema de mujeres, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Voy a comenzar yo viajo mucho por el Perú profundo y escucho mucho. Y una de las cosas que a mí más me duele cuando visito las zonas pobres es encontrar a mujeres en sus hogares que quieren trabajar, pero tienen 2, 3, 4, 7 hijos y me dicen, no tenemos dónde dejar. Mm, Si tuviéramos un Estado que además nos ayude a tener, por ejemplo, guarderías para poder dejar a nuestros niños en horario laboral, sería un éxito. O sea, ya tenemos un Estado que nos estorba, ya tenemos un Estado que no genera nuevas fuentes de empleo, pero por lo menos que nos ayuden a claro. tener estas cunas infantiles para dejar a nuestros niños y Por lo salir a menos que no trabajar, porque las friegue, ¿no? mujeres... ¿Ah? Por lo menos que no friegue el Estado. Pues por lo menos que no estorbe, exactamente, ¿no? Después, por ejemplo, otra cosa que me gustaría trabajar, no solamente por las mujeres, sino los adultos mayores, mira, cosas tan sencillas. Hay muchas mujeres, abuelitos sin dientes, y su tema es dientes y ojos, todo es igual, oído, diente y ojo. Mm. Y tú dices, no es para verse bonito, es para poder No, tener para calidad poder de vida, comer, hombre, claro. comer, ver, Así oír, es. ¿no? Temas tan... Entonces, ¿por qué el Estado no podría hacer programas de impacto, utilizando, digamos, son operaciones tan sencillas las de cataratas? Curar dientes tampoco es tan complejo. Llevar audífonos es una situación, o sea, bájate pues todos los empleados que han contratado en el Congreso y con eso llenas de audífonos a todos nuestros abuelitos. Y Ay, pacientes señor. postrados, abuelitos postrados, así como hay mujeres que no pueden salir a trabajar, hay abuelitos postrados. Yo sabes lo que haría, convertiría la Villa Panamericana en el centro del adulto mayor, porque ha funcionado como hospital, lo hicimos funcionar. ¿Sabes cuánta gente Bueno, podríamos tener en cada torre? 450 abuelitos. Y son 7 torres. bueno. ¿Cuántas personas podrían recuperar su calidad de vida porque los abuelitos estarían cuidados, estarían ahí protegidos? Son albergues que además no necesitan mucho costo. Entonces, hay cosas que yo te digo que son tan sencillas y que ahora no las hemos hecho y mejorarían la calidad de vida de las familias y permitirían encender el motor de nuestra economía. Fiorella Molinelli, gracias. Nos tenemos que ir ya. Gracias por Muy bien. la predisposición a responder nuestras preguntas, a responder las preguntas del público. Como al resto de los candidatos, mucha suerte y que el pueblo decida. Gracias, Fiorella. Gracias, Carlos. Muchas gracias por la oportunidad. Un gran abrazo y seguiremos conversando en otra ocasión. Por supuesto, con mucho gusto. Bueno, como hemos invitado esta noche a Fiorella Molinelli, la invitación la hacemos a todos los candidatos a la presidencia. Este va a ser el tono. Preguntas abiertas para responder sí, no y por qué. ¿De acuerdo? Vamos a plantear preguntas de corte ético, preguntas vinculadas a temas de derechos humanos, a temas de decisión política, de esta manera. Así que quienes quieran participar, candidatos que quieran participar, pónganse en contacto con Alison Mariños, nuestra productora. Ponchen el switcher para que la conozcan a Alison, por favor, y la vayan y sepan quién es.
ahí la van a ver. Se comunican con Alison y Alison invita a los candidatos a la presidencia que quieran venir al programa. Alison, ¿dónde estás? Ahí. A esa joven Acá estoy, Carlos, acá estoy. a esa joven productora Cualquier la cosa, llaman, conmigo. ¿no es cierto? Y hacemos esta dinámica. Puede ser Carlos. aquí. Dime. Vamos con el comentario de Janet. Sí. Para que la gente sepa que del sorteo que se realizó ayer de las tazas, entregamos a la primera dueña y a Micaela estamos pendientes de que nos escriba por Instagram. No nos ha escrito, tiene hasta mañana en la mañana. ¿Se acuerdan la ganadora de las tazas? Una nos escribió y nos dice: buenas noches, Carlos, excelente programa, recibí mi taza. Muchas gracias. Qué bueno. Janet, para que te tomes un cafecito con la taza de Que No Se Te Olvide. Y a Micaela, te esperamos hasta mañana para poderte entregar en la taza. Ya lo sabes. Quiero agradecerles que me hayan puesto la chapa de Papá Pitufo en el chat. Me encanta. Así que gracias por ello. Gracias a todos los que nos han mandado saludos, gracias a quienes han participado en el programa de hoy. Recuerden contarle a todo el mundo que estamos aquí en el canal digital de la República. Y de verdad que buena onda a todos por participar, por ser parte del programa. Reitero la invitación a los candidatos, puede ser a través de Zoom, puede ser aquí en el propio set de la República. Este es el tono, estas son las preguntas, este es el espíritu. Diálogo y escucharnos. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Perfecto. La invitación entonces está hecha. Gracias a todos. Nos vemos mañana. ¿Qué les parece? Para seguir hablando. Rico, con buenas ideas, con buenas cosas, con buen tono. Aquí, en Que No Se Te Olvide. Descansen. Buenas noches.